por encima de la misma. En este caso tenemos que precisamente continuar con la temática que hemos planificado desde el inicio del curso, es precisamente dentro de los factores en el sistema vial y de tránsito, el factor humano como es el ciclista, ¿no? Como les decía, somos un elemento adicional, componente del sistema vial y de tránsito. Por lo tanto, considero que el ciclismo otorga una manera de alivio al congestionamiento, al embotellamiento, a la congestión del tráfico, sobre todo en las ciudades, ¿no? Y en efecto, está contemplado que usted a través de su bicicleta comparta el espacio con el resto de usuarios, vehículos motorizados o no, y por supuesto peatones, etcétera. Justamente lo hacemos de una manera cómoda, ordenada y segura, ¿no? En este sentido, hay que recordar aquello, ¿no? Cada usuario cumple con su debida acción, su debido rol, por supuesto, sin perjudicar, de hecho, buscando siempre el beneficio y la seguridad de los otros usuarios. En este sentido, tenemos que circular por una vía conduciendo una bicicleta. Tiene, por supuesto, varios beneficios, ¿no? Ustedes podrían aumentarlos más a su debido momento, pero indicarles que evita los embotellamientos de tránsito, por supuesto, va a ocupar menos espacio en la vía pública, pues comparemos el espacio y la dimensión que tiene y guarda y ocupa precisamente la bicicleta versus un vehículo a motor. Es sumamente una diferencia grande. No necesita de combustible. La única energía que mueve a la bicicleta es precisamente la otorgada a través del movimiento de los pedales de su conductor. Por ende, propendemos justamente a lograr ciudades ecológicas, se contamina menos el ambiente, de hecho no se contamina el ambiente, y por supuesto, como les decía, ¿no? Es un medio de transporte cómodo, rápido, pero que deben tener algunos cuidados, ¿no? El hecho de que sea un vehículo, obviamente no motorizado, ligero, que nos permita ir por donde podamos, no compartimos mucho espacio, pero ahí vienen algunas pequeñas restricciones, ¿no? El ciclista tiene que respetar por cuanto las disposiciones de las normativas, de las señales de tránsito, son de cumplimiento obligatorio y es un lenguaje universal, absolutamente para todos los usuarios, ¿no? Uno como ciclista tiene que guardar ciertas precauciones basados precisamente en algunos riesgos que es importante como usuarios de las vías siempre poder detectarlos a tiempo, ¿no? El ciclista, por ejemplo, suele ser muchas veces invisible en la calle para los demás usuarios. No ocupa el costado de la vía que le corresponde, se ubica en los lados de los ángulos muertos de los conductores de vehículos, pasa zigzagueando por entre los vehículos, acelera cuando está por cruzar el paso peatonal. De hecho, debe reducir la velocidad, detenerse, bajarse de la bicicleta y circular por el paso peatonal como lo hiciera cualquier otro peatón, obviamente en el sentido en el cual está circulando, pero esa es la manera de que tiene que dirigirse. No lo vemos y como dijimos en algún momento, no guardamos la precaución inclusive de no circular por las aceras, ¿no? Estamos invadiendo la zona de confort y de seguridad del peatón, como también vamos a ver a posterior que existe también sanciones para los peatones que invadan precisamente la zona de circulación de los ciclistas, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta esta situación. Dada la facilidad de maniobra que tiene el conductor de una bicicleta, puede desarrollar una mirada periférica, puede girar hacia ambos lados y tiene un control mayor. No existen los parantes que tienen
habitualmente los vehículos, que eso generan los muertos. No está cubierto por la misma carrocería del vehículo, que es lo que hace que aparezcan los puntos de ángulos muertos. Por lo tanto, usted tiene una mirada periférica mucho mayor, sabe lo que sucede, sabe lo que está adelante, una parte de atrás en los laterales, y por supuesto, recuerde estar siempre atento a posibles obstáculos en la vía. Considerados aquellos obstáculos como por ejemplo montículos de material desperdigado por la misma. Un obstáculo puede ser una baranda, una valla, una rampa, puede ser también considerado una zanja, puede ser considerado una excavación profunda, trabajos en las vías, ¿no? Todos esos son aquellos aspectos y detalles que como ciclista hay que guardar muchísimo, muchísimo cuidado. Como ustedes también pudieron escuchar, existen algunas normas de conducta para que el ciclista conduzca. Entre ellos, como les decía, no volverse invisible en las vías, guardar una distancia de separación a los vehículos, circular por el costado derecho. Cuando tenga que rebasar al peatón, justamente tiene que dar el espacio de seguridad para que éste no sufra sobresaltos, porque a veces no sabemos cómo es la reacción o la situación psíquica de una persona. Probablemente esté distraído, esté preocupado, con su defecto tenga alguna enfermedad ya eh, permanente que podría justo poder generar una reacción un poco incómoda. Como les digo, el espacio destinado para los ciclistas, en el caso de que existan, hay que respetarlos, se consideran las ciclovías, ¿no? Y por lo general por el costado derecho, siempre lo más cercano a las aceras. Obviamente, tenemos que justo en este sentido, dar prioridad, o en este caso, después de lo que es la circulación del peatón, tiene derecho o prioridad de paso con respecto a los vehículos a motor. Tengamos en cuenta esto de acuerdo a la pirámide invertida que un poco les explicamos en una sesión anterior. Y precisamente ustedes saben que nuestros caballitos de acero, como también se denominan las bicicletas, tienen algunos dispositivos acústicos, como un timbrecito, y también usted puede, en el momento que se acerque un peatón, no es visibilizado, no es detectado, no es identificado por él, pues puede realizar un pequeño leve grito, podamos decirlo así, en un tono de voz adecuado para que el señor, la señora, la señorita, el niño, propenda a buscar una zona de seguridad y esté alerta. Y hablando precisamente de alertas, tenemos que, como les decía, ¿no? Usted desarrolla una mirada periférica, tiene mejor control de lo que está a su entorno. Por lo tanto, usted está en la capacidad completa de anticiparse ante cualquier obstáculo. Va a observar, va a identificar, por lo tanto, se va a ir a anticipar aquello y va a ver un cambio de carril, un cambio de trayectoria, y tiene que hacer precisamente antes de haber, o perdón, después de haber identificado si la zona a la cual usted se está desplazando es totalmente segura, ¿no? Caso contrario, la consecuencia sería un poquito lamentable, por cuanto estaríamos involucrando probablemente a vehículos a motor, a peatones, otros usuarios de las vías, y sería algo, como les digo, con consecuencias lamentables, ¿no? Es importante esto también, y generalmente se observa cuando somos víctimas tal vez de cansancio. Los trazos urbanos de las ciudades así se prestan. Tenemos no unas vías tan rectas, planas, como en la ciudad de Riobamba, que es un altísimo porcentaje de vías planas. En algunas ciudades tenemos cuestas o bajadas, dependiendo cómo le apreciemos. Y precisamente algunos de los conductores se acercan demasiado a los vehículos que van delante. Eso es precisamente volverse invisible, o en su defecto se apoyan para poder ser remolcados por este vehículo.
Tengamos en cuenta que si viene un vehículo en el otro sentido, en sentido transversal, no tiene preparado, no tiene previsto para encontrarse una bicicleta remolcada por un vehículo. Así que estamos poniéndonos en un alto nivel de riesgo, ¿no? Y por supuesto, no acercarse a la parte posterior porque como les indicamos, usted se va a volver invisible para cualquier tipo de maniobra que vaya a hacer el vehículo, ¿no? Un giro, un cambio de carril. Obviamente yo tengo las herramientas como conductor de vehículo, que son los espejos retrovisores, pero si usted se ubica en el ángulo muerto, lamentablemente ya no sería, en este caso, de darse alguna consecuencia fatal, ya no sería mi culpa exclusivamente, ¿no? Yo tuve la debida precaución, revisé todo el entorno, pero lamentablemente el ciclista venía de detrás demasiado pegado, demasiado junto a mí en este caso. Hay algunos consejitos que debemos nosotros guardar precisamente al conducir una bicicleta, ¿no? Si bien es cierto, acá hay una salvedad y nos indica de que solamente si usted posea de una silla homologada para transportar niños o a otra persona, debe hacerlo. Yo personalmente considero y creo que no sería lo más aconsejable, ¿no? Estaríamos, como les digo, incrementando las posibilidades de riesgo, que es lo que menos estamos nosotros de acuerdo en que se generen por razones precisamente relacionadas con la inseguridad. Es preferible, pienso yo, que en una bicicleta se transporte una sola persona. Obviamente, también como podemos observar en la imagen, ¿no? Con sus respectivas prendas de protección, prendas que le permitan ser visto por otros usuarios, mantenga, como les digo, el sistema de frenos, de la presión de las llantas, luces también que tienen las bicicletas, sobre todo quienes estamos obligados a implementarlo, aquellos que por o con frecuencia nos movilicemos en horas nocturnas, ¿no? O cuando haya baja calidad o cantidad de iluminación. Muchas de las ocasiones vemos que lamentablemente los conductores de bicicletas sueltan el manubrio, ¿no? Debe ser una sensación un poquito de libertad, debe ser un poquito intensa la experiencia, pero asimismo, si nosotros no identificamos o no podemos controlar el resto de circunstancias, sumado a probablemente la velocidad, la inobservancia de otro usuario, precisamente imaginémonos ya cuáles son las consecuencias, ¿no? Salvo, nosotros podemos soltar el manubrio, salvo que tengamos que hacer una señal. Y esto tampoco significa que soltemos ambas manos, vamos a soltar una sola mano del manubrio a la vez. Hecho que está considerado a continuación a través de un material multimedia que vamos a proyectar también. Como les decía, consejos de manejar una bicicleta, no se sujete a otros vehículos para ser remolcado. Ya indicamos la razón del por qué. No circule tampoco zigzagueando entre los vehículos, no es recomendable. Se convierte en un elemento de inseguridad, se convierte en una experiencia incómoda para los otros usuarios, sobre todo para los conductores de vehículos que están internamente preveyendo o programados de que se van a encontrar con otro vehículo en el tránsito, pero no con una bicicleta, ¿no? O sí podemos encontrarnos con una bicicleta, pero está yendo en nuestro sentido, está respetando la dirección de circulación y está al costado derecho, ¿no? ¿No? Otra cosa que también representa, de hecho, y va a ser una distracción bajo toda modalidad de conducción de vehículos motorizados o no motorizados, precisamente cuando alguien circula escuchando reproductores de sonido o algún otro dispositivo, ¿no? Y esto, como ustedes pueden darse cuenta, y lo hemos manifestado para otro tipo de usuarios en las vías, precisamente merma la capacidad auditiva. Podría, digo yo, en este sentido, no escuchar la sirena de una unidad de emergencia, no podría escuchar el claxon de un vehículo que tiene derecho preferencial
de vía y usted por ir distraído no se percató, podría sin querer, no intencionalmente, a veces pienso yo, pasarse un disco de pare, pasarse un semáforo en rojo, o lo que es peor, invadir el sentido de las vías, causar un accidente por aumentarle a todo aquello que se ha cometido de mala manera, una distracción que precisamente va a reducir su capacidad de atención. Como se manifestó también en el caso de los conductores de vehículos, si usted necesita hablar por celular, es entendible, es correcto. Nadie nos llama para molestar, nos llaman precisamente para comunicar alguna noticia importante o alguna noticia delicada que probablemente afecte a la sensibilidad o sea una buena noticia también, pero es importante que usted se detenga, como en el caso de los vehículos, en un lugar seguro para poder hacer precisamente uso del mismo el tiempo que usted quiera, pero detenido en un lugar seguro. Otra de las cosas que también va en contra de la circulación, no solo de bicicletas, sino de vehículos también, es que no debe ingerir alcohol antes de circular en la bicicleta, porque como ustedes saben, la habilidad, la destreza en la conducción de la bicicleta está dada por el equilibrio de paso, ¿no? Entonces imaginémonos que el alcohol merma esta capacidad de sostenernos, de mantenernos totalmente equilibrados, ¿no? Y evitaríamos de esa manera algún accidente. No es recomendable el consumo o la ingesta del alcohol antes de circular la bicicleta y cualquier otro de vehículo motorizado. Inclusive, no sé si vemos con ustedes, inclusive también cuando realiza el rol, la acción de peatón, ¿no? Los peatones se cruzan, generan accidentes en cadena, son atropellados, entonces hay que tener en cuenta esta situación. Evitemos al máximo las posibilidades de una incidencia de un accidente. Y lo que les decía en un inicio, ¿no? Si bien es cierto, tenemos varios derechos que se han logrado a través de gremios, de la normativa legal. Si bien es cierto esto, a veces pecamos en el pequeño error, decirlo pequeño, de invadir el sentido de las vías. Decimos solamente por esta ocasión me voy a pasar el disco en pare. Eso precisamente se convierte en un tipo de suerte, de una echar al azar nuestro destino, por cuanto estaríamos dependiendo de algún caso no tan común, que no aparezca un vehículo en el otro sentido, que esa vía sea de alta velocidad y tampoco esté un vehículo en esa vía. Entonces es preferible, por precaución, ¿no? Como alguien nos manifestó, no sé si en este curso o en otro, que es preferible perder varios segundos en la vida que nuestra vida en pocos segundos. Por lo tanto, como les digo y hago énfasis, hincapié en este sentido, la ley es de cumplimiento obligatorio para todos los usuarios. Debe respetar la dirección de las vías. Vemos con muchísima pena. Y bueno, no con esto quiero menospreciar, también son una fuerza motriz productiva que ayudan al desarrollo y desenvolvimiento de las zonas de mercado, sobre todo. Existen los triciclos, que obviamente viéndolo desde su punto de vista funcional, generan y dinamizan pues la movilidad en los sectores de los mercados, pero muchos probablemente hayamos tenido una mala experiencia con estos usuarios porque no cumplen, o en este caso invaden la dirección de la vía y por supuesto no respetan el disco de pare, ¿no? Y por supuesto ellos a veces creen que tienen derecho a cruzar la calzada por el paso peatonal, cosa que no, cosa que no es así. Y se integran, igual que las bicicletas, al sector de las aceras, que, por como les había manifestado precisamente la acera, se constituye en una zona de seguridad para el peatón, ¿no? Cuando no haya cruce de vía, por supuesto. Esto como consejos
pequeños que hay, ¿no? Ahora bien, nosotros como hemos estado acostumbrados últimamente, tenemos que justamente reconocer y recordar que precisamente hay parte de la normativa legal. Lo cerré porque quiero eh, ver esta información, ¿no? Entonces, en el año 2014 se conformó en el Ecuador una, un conglomerado denominado Visiunión.es, en el cual ellos, amparados precisamente la Unión de Ciclistas del Ecuador, considerando y haciendo invocación a lo que dice o contempla en primer lugar la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir o Suma Causai, la ley de la materia, que es la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, precisamente ellos acogiéndose en los articulados más importantes, más relevantes, en este caso el 204 y 209, indican que, por supuesto, los ciclistas han obtenido el derecho a transitar por todas las vías públicas del país, por supuesto, con respeto y seguridad, salvo en aquellos en la que la infraestructura actual ponga en riesgo su seguridad, como túneles y pasos a desnivel sin carril para ciclistas, en los que se deberá adecuar espacios para hacerlo, si hubiese también las facilidades, los recursos, el espacio, y basados también en un informe técnico. También pueden disponer de las vías de circulación privilegiada dentro de las ciudades y en las carreteras, por ejemplo, ciclovías, espacios similares. También han accedido a disponer de espacios con adecuaciones para el parqueo de sus bicicletas, terminales terrestres, estaciones de metrovía, similares, parques, centros recreacionales, centros de concentración humana. Y por supuesto tienen derecho de vía o circulación en el tema de las desviaciones de vías y carreteras, cruces de caminos, intersecciones, etcétera, ¿no? Tienen también derecho a transportar las bicicletas de los vehículos de transporte público sin costo adicional. Justamente los transportistas, ya vamos a ver también cuál es la sanción que se viene para ellos en caso de incumplimiento, a sus unidades deberían dotar de estas facilidades, ¿no? Tienen también derecho, como les dije en un inicio, a tener días de circulación preferente dentro del área urbana, precisamente con una determinación previa de recorridos para fomentar lo que ellos han denominado, han buscado lo que es la masificación de esta actividad que, como todos sabemos, es sumamente sana, ¿sí? Y aquí es muy buena la parte legal que nos indica que a partir de la vigencia de la nueva ley, toda vía a ser construida, rehabilitada, mantenida, ampliada, deberá contar previamente en los proyectos de un estudio técnico, ¿sí? Porque así se denomina y aquí está también en la ley, de seguridad de señalización vial justamente al inicio de las obras. Los municipios que han asumido la competencia exclusiva, los GATS provinciales y por supuesto el Ministerio afín a la materia, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿sí? Precisamente antes de ejecutarse debe existir en el estudio técnico un requisito que es la construcción de vías de circulación para las bicicletas, ¿no? Adicionales o incorporados precisamente a las vías de circulación vehicular, ¿sí? Hay que hacer estudios y aquí viene ya la parte técnica, los profesionales de la rama tienen que hacer la implementación debida, el estudio debidamente justificado para implementar estos lugares que faciliten, como se dice, la movilización por este medio de transporte, que es prácticamente muy necesario en nuestra época actual. También han hecho alusión a lo que es el tema del reglamento, ¿sí? El reglamento general para la aplicación de esta ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y en la parte pertinente de los artículos 105 al 107, nos indica de la exigibilidad de zonas de circulación y parqueo de bicicletas. Los GATS municipales, en este caso, deberán exigir en proyectos de edificaciones y áreas de acceso público, tanto públicas como privadas, zonas exteriores destinadas para que circulen y se parqueen
dando justamente la correspondiente facilidad a quienes utilizamos este medio de transporte, ¿no? Que haya área de estacionamiento de bicicletas precisamente, y el aseo para los usuarios, que exista también dentro de zonas de recreación, aparte de los ciclopaseos, parques, ¿no? También tiene que incentivar las zonas, pequeñas vías para la circulación inclusiva de las bicicletas. Y por supuesto, aquí también está que si se consideran algunos derechos, pues nosotros estamos en el deber o la tarea de hacerlos cumplir. ¿Y quiénes son quienes van a atender en el caso de un incumplimiento? Lo que les decía en el inicio de la exposición. El agente civil de tránsito tiene que atender inmediatamente ante una queja o a una merma del tema de los derechos de los ciclistas, y por supuesto, en el caso que sea una autocolisión de circulación, hay, por ejemplo, vehículos están parqueados en la ciclovía y respetan los derechos de preferencia de vía, el transporte público que se niegue a transportar las bicicletas eh, bajo cualquier excusa. Y por supuesto, nosotros tenemos que recordar que esto es lo fundamental en esta situación. Basados en esos puntos y bueno, otros también que eran redundantes prácticamente, en este primer encuentro, como les decía, en el año 2014, justamente ellos reconocen a las instituciones que han ayudado a presentar un cuerpo legal que justamente facilite la recreación, deporte, salud y movilidad. Justamente invitan a que nosotros como ciudadanos, representantes de instituciones públicas, privadas, que justamente se haga el hábito cotidiano el uso de la bicicleta, como les decía, para movilidad, recreación, deporte y salud, incentivar nuevas organizaciones, que eso ya no sabemos en qué estado se encuentre, qué tanto eco tuvo este manifiesto. Exhortan también a los que hacemos o cumplimos el orden de vehículos autorizados a respetarlos en todo momento, lo que está en la ley, ¿no? Y ellos hacen redundancia en esta resolución, que es precisamente la preferencia del derecho preferente de circulación de los usuarios de bicicletas. Han hecho esto y han solicitado también que las autoridades apoyen con la promoción de espacios como ciclovías, ¿no? Encuentros, reuniones, talleres, bueno, y eso ya viene a ser parte como una defensa de gremio, en este caso la Unión de Ciclistas del Ecuador, y esto lo manifestaron precisamente en el año 2014, como les dije. Lamentablemente no tenemos participación de Chimborazo, hubiese sido sensacional, pero aquí estaban presentes Manabí, Pichincha, Azuay, Santo Domingo, eh, Guayas, Santa Elena, Loja, Cañar. Esas son las provincias principales que estuvieron reunidas en esto, y por eso nosotros les estamos presentando esta información, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros que manifestar acá? Precisamente volviendo al tema en el cual estábamos nosotros basando nuestra explicación, esto es lo que acabamos de ver. Y acá vienen, en cambio, las sanciones a los transportistas que no cumplan con los derechos adquiridos de los ciclistas, ¿no? En el artículo 141 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial vigente, se considera una contravención leve de tercera clase a los conductores de servicio de transporte público, con una multa equivalente a $42.5 y reducción de 4.5 puntos en la licencia de conducir a quienes se nieguen a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, ¿no? Y siempre y cuando se encuentre adecuado para ello, ellos también tienen la obligación de hacer las respectivas adecuaciones y los espacios para ello, ¿no? También es aplicable, por ejemplo, como les decía, y se considera también aquellos conductores, sin importar la nacionalidad, tienen su licencia de manejo, invaden las ciclovías
zona exclusiva de circulación de las bicicletas, circulan inclusive, o lo que es más, se estacionan, por lo tanto se convierte en un obstáculo, impiden precisamente la zona o vía asignada para el uso exclusivo de los ciclistas, y también, veamos aquí, ¿no? El peatón también es sujeto de algún tipo de sanción. En este caso también se considera dentro de la contravención de tercera clase el momento que no circule por las aceras, ¿no? O por sus zonas de seguridad. Es decir, va libremente caminando el señor peatón, ¿no? Por la calzada que, como les digo, es la zona de circulación del ciclista, ¿no? De esa manera, como les digo, estamos dando finalización a la exposición de esta noche. Y a continuación vamos a mostrarles material multimedia que complementa lo